Hoy nos visita el ministro de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ayer estuvo en el homenaje a las víctimas y supervivientes de otro genocidio, el Holocausto, en el campo de Mauthausen. Precisamente cuando se está produciendo otro genocidio, ahora en Gaza, a manos del Estado de Israel, con la colaboración de Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, donde se reprimen las protestas contra este nuevo exterminio. En Estados Unidos, en una universidad neoyorquina, Pablo Bustinduy hizo su doctorado, Violeta. Sí, de filosofía, después de estudiar ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que nació en 1983. Formó parte del equipo fundador de Podemos, donde ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales y fue diputado entre 2015 y 2019, año en que abandonó cuando iba a ser candidato al Parlamento Europeo. Volvió 4 años después como parte de Sumar, plataforma con la que se ha convertido en ministro. Pablo Bustinduy, ministro, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. A usted que conoce la universidad estadounidense, ¿cree que estas protestas pueden ir a más? ¿Pueden contagiar al resto del mundo? ¿Podría ser una especie de Occupy o 15M contra el genocidio? Yo viví Occupy en Nueva York y, bueno, ahora estoy lejos, pero lo que me llega es que esto es bastante más importante y bastante mayor. De hecho, los paralelismos que me llegan desde allí son con el 68. Es un movimiento, es una rebelión estudiantil de una magnitud que creo que no se había visto en décadas, y creo que la lógica suicida de represión indiscriminada a la que se han lanzado tanto el gobierno federal, que lo ha avalado, como los gobiernos municipales en Estados Unidos, solo va a amplificarlo. Espero que haya un efecto contagio y quiero destacar la importancia, ¿no?, que tiene que en el corazón de los Estados Unidos, con una valentía y una determinación creo que notables, se esté erigiendo este movimiento, ¿no?, que, como digo, creo que es toda una rebelión democrática. Usted, que sabe mucho de relaciones internacionales, ¿esto podría costarle la reelección a Biden? Bueno, desde hace meses se viene defendiendo esta hipótesis, ¿no? El Partido Demócrata hace años ya que está dividido, que, digamos, está escindido en dos sujetos políticos. Hay un Partido Demócrata, que es el que representa a Biden, digamos, continuista, que representa el centrismo en la política norteamericana, que no cuestiona ninguno de los principios de la política exterior del país, etcétera. Y hay un a la izquierda, que es la que ha representado Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, que por la dinámica del sistema de partidos en Estados Unidos coinciden en un mismo espacio, pero que son dos sujetos políticos radicalmente diferentes. Si Biden es presidente, si pudo derrotar a Trump, es porque hubo una alianza estratégica en 2020 entre estos dos sectores, y la posición de Biden sobre el genocidio en Gaza no puede más que alienar y romper esa alianza, y sin esa coalición no va a ganar las elecciones, es así. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Y qué trágica paradoja, ¿no?, que el Estado creado para recompensar a los judíos por su pérdida en el Holocausto se convierta ahora en el genocida, con la ayuda del país que provocó el exterminio, Alemania, y de las potencias occidentales que hace 80 años se enfrentaron al nazismo, como usted bien ha recordado ayer en su visita a Mauthausen. ¿Qué opina de que muchos países que homenajean a las víctimas del genocidio nazi apoyen el genocidio sionista en Palestina? Pues es desolador y es intolerable desde una perspectiva democrática. Creo que la posición específicamente de muchos países europeos, pues una vez más, ¿no?, nos perseguirá toda la vida, y la pregunta será, como pasó con la guerra de España, ¿verdad? ¿En qué estaban pensando? ¿A dónde estaban mirando? ¿Qué tipo de razonamiento puede hacer alguien que, por lo menos en teoría, pretende defender los derechos humanos y pretende defender el derecho internacional, para mirar hacia otro lado, justificar, cuando no, alentar el genocidio que va a definir nuestra generación y nuestro tiempo? ¿Y desde Sumar qué piensan hacer? ¿Piensan presionar al gobierno para que rompa relaciones con Israel? ¿Piensan hacer, como dijo Yolanda Díaz, algo contra este genocidio? Bueno, en estos meses hemos hecho todo lo que hemos podido y lo seguimos haciendo. Quiero decir
porque creo que es de justicia decirlo, que el gobierno español tiene la que probablemente sea la posición más decente o más digna dentro de los países europeos, seguro, y de las democracias mal llamadas occidentales, probablemente, pero no es suficiente. Es evidente que no es suficiente. Desde el principio de esta operación militar genocida, hemos intentado por todos los medios empujar esa posición del gobierno, y cada pasito que se ha dado, y creo que es de justicia reconocer que se han dado pasos, ¿no? España fue de los primeros países en condenar la operación militar, en exigir un alto el fuego permanente, en resistirse a la operación demencial de cortar la financiación a la UNRWA, ha abanderado iniciativas a nivel europeo para adoptar sanciones contra la violencia de los colonos israelíes. Sí, pero seguimos sin romper relaciones con Israel y seguimos sin reconocer el Estado palestino, y hemos seguido incluso vendiendo armas y comprando armas de Israel, después de haber dicho el ministro Álvarez que habíamos detenido ese flujo tras el 7 de octubre. Mira, yo ayer justo estaba mirando, porque me vino a la cabeza, la primera iniciativa que yo hice en el Congreso de los Diputados en febrero del año 16, era una iniciativa para exigir el reconocimiento unilateral e incondicional e inmediato del Estado palestino. O sea, hace casi 10 años que a nivel institucional estoy peleando por esto. Ojalá suceda lo antes posible, aunque es un paso completamente también insuficiente en sí mismo. Es importante políticamente en este momento, pero es insuficiente. Mi posición pública, es la que he defendido también en el seno del gobierno, es que hay que decretar un embargo de armas a Israel y que hay que romper cualquier tipo de vínculo o asociación económica, política, comercial, con cualquier actor que esté implicado no solo en el genocidio en curso, sino en la ocupación ilegal de Palestina y en el régimen de apartheid y de desplazamiento forzoso de poblaciones, porque claro, esto no es un hecho novedoso lo que está sucediendo. Es trágico por sus dimensiones, pero hay una continuidad. Son décadas de ocupación, son décadas de establecimiento de un sistema de apartheid, son décadas de violencia contra la población palestina, con lo cual tenemos que hacer ese vínculo entre una cosa y la otra. Mi posición es esa y yo trabajo todos los días con la fuerza que tengo, porque claro, la política funciona así, para empujar en esa dirección. Es la posición de todo sumar. Claro. ¿Y qué dice el PSOE dentro del gobierno? Bueno, el Consejo de Ministros, ¿qué les dicen? Bueno, el PSOE es conocida su posición porque tiene las competencias en materia de política exterior y fijan la posición de España. Nuestro papel, siendo el socio minoritario de un gobierno de coalición, pues es hacer explícita nuestra posición, proponer todo lo que podemos y empujar todo lo que se puede. En este tema es particularmente sangrante, ¿no? por la atrocidad de la situación, que es insoportable. Pero es la misma lógica que se extiende a prácticamente todas las posiciones, en un gobierno de coalición, en todas las materias. El socio minoritario siempre está en una posición precaria, en cierto modo. Y de hecho, a la izquierda esto es como una cuestión pendular, que ha marcado las estrategias de la izquierda durante décadas, ¿no? Porque se sabe que la manera de influir en las posiciones y en las decisiones de un gobierno es estar. Pero si estás como un socio minoritario, pues acumulas un cierto desgaste, tu capacidad es limitada y corres muchos riesgos, ¿no? Entonces, si tú analizas la historia de la izquierda, digamos lo que se llama la izquierda de la socialdemocracia recientemente en las últimas décadas en Europa, siempre oscila. Hay momentos en los que dicen no hay que coaligarse en absoluto con la socialdemocracia porque entonces asumes las contradicciones, te desgastas y consigues poco. Y hay otros momentos en los que dices, bueno, este es un momento en el que hay que influir todo lo que se pueda, avanzar todo lo que se pueda, y eso implica pues una táctica y una estrategia diferentes, que implican asumir contradicciones y que implican reconocer tus propias limitaciones también, hasta dónde puedes llegar. Bueno, pues mi propósito, mi tarea, y creo que la de todos los ministros y ministras de Sumar, es empujar todo lo que se pueda, porque cada centímetro que se consiga en asuntos tan graves como este, pues merece la pena. No quiero yo monopolizar toda la conversación, que lo estoy haciendo, Violeta. Venga, ya voy. Hablando de contradicciones, Sumar se manifestó en contra del aumento de 1.000 millones en el presupuesto de defensa aprobado por el PSOE. Se equivocó su compañera, la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando dijo que el gasto militar en España es bajo respecto a otros países. Creo que Mónica misma ya en declaraciones posteriores lo ha aclarado. Creo que nuestra posición es evidente. Estamos en contra del aumento del gasto militar, no solo por una cuestión de principios, que ya de por sí valdría, sino porque estas decisiones se enmarcan en una lógica a escala continental, en una carrera armamentística desquiciada a la que se ha entregado Europa, que es que basta con atender a los precedentes históricos. Cada vez que
digamos, las potencias europeas se han entregado a esta dinámica ilógica, irracional, apoyada por importantísimos intereses de la industria armamentística también, el desenlace ha sido trágico para Europa. Y el militarismo no se puede separar del auge de la extrema derecha y no se puede separar de la normalización de la guerra en Europa. El fascismo y la guerra siempre han ido de la mano. Y por tanto nuestra posición ante esto es clara. No compartimos esta dinámica de incrementos del gasto militar en absoluto. Pues precisamente 80 años después parece que la historia se acerca en muchas cuestiones a lo que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Usted no es la primera vez que asiste al homenaje a las víctimas y supervivientes de Mauthausen, donde por cierto estuvieron más de 7.500 españoles y españolas. ¿Por qué es importante estar allí? Bueno, es que no sé ni por dónde empezar a contestar esa pregunta. Es increíble para cualquiera que visite ese campo, que conozca la historia de los más de 9.000 españoles y españolas republicanas que acabaron internadas en los campos de concentración y exterminio nazi. Tomar conciencia de la deuda impagable, porque no la vamos a saldar nunca, que España tiene con lo mejor de su historia, con gente que dio la vida luchando por la libertad, primero en España, después en Europa, que acabó presa de la lógica de exterminio del nazismo y que a continuación, en lugar de recibir homenajes y de honrar su memoria, durante décadas fueron condenados al olvido, a una segunda muerte. Desde el año 46 en Mauthausen se hace esta ceremonia, la mayor ceremonia antifascista de Europa, para honrar la memoria de quienes resistieron y de quienes fallecieron allí. Y España durante décadas y décadas y décadas no asistió, no había ninguna representación. Y por tanto la deuda que tenemos que saldar es tan gigantesca, tan enorme, que lo mínimo que se puede hacer es ir allí en este día y rendir tributo, ¿no? Rendir un homenaje a aquellas miles de personas que, como digo, son un ejemplo y marcan un horizonte también. Esa visita coincide con el anuncio por parte de PP y Vox en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana de sus llamadas leyes de concordia, con las que quiere sustituir las leyes de memoria. Nuevas leyes contra las que se han manifestado hasta la ONU porque invisibilizan los crímenes de la dictadura, aunque, por cierto, ahora el PP ha anunciado que quiere congelarlas hasta después de las europeas por si le penalizan entre su electorado. ¿PP y Vox son partidos innegablemente franquistas? Una cosa que es evidente e innegable es que en materia de memoria y en otras muchas, Vox ha secuestrado la agenda del Partido Popular. El Partido Popular actúa al dictado de Vox y actúa en posiciones que yo creo que responden a una estrategia política de provocación y de humillación sistemática. ¿Por qué? Porque lo que quieren es convertir la memoria democrática, que tiene que ser un pilar, que es lo que dicen las Naciones Unidas, un pilar porque está basado en los derechos humanos, ¿no?, de nuestra democracia, lo quieren convertir en un arma de batalla cultural. Y el PP sigue esa estrategia a pies juntillas, ¿no? Entonces creo que la respuesta debe ser firme. ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que salgan adelante esas leyes? Bueno, pues recurrirlas al Tribunal Constitucional, hacer caso de los mandatos de la ONU y hacer todo lo que sea necesario, porque esto no es una cuestión que sea debatible. No se puede. Y fíjate, la operación, yo lo he estado diciendo estos días, ¿no? Esta operación ideológica, que dicen, no, la concordia, en lugar de memoria, concordia. Pero la concordia es un sentimiento, si quieres, es la expresión de un afecto. El Estado no tiene que decidir cómo se tienen que sentir las víctimas. Entre un asesino y el asesinado, entre el verdugo y la víctima, lo que tiene que haber es justicia. Lo que tiene que asegurar el Estado es que haya una relación de justicia y de reparación. Y luego cada cual que se sienta o exprese como quiera, ¿no? Por tanto, yo creo que es una cuestión de derechos humanos. No se puede retroceder ni un centímetro. Es más, con lo que nos queda por avanzar, estamos como para retroceder en materia de memoria, ¿no? Yo decía, esa deuda que tiene la democracia española con los héroes republicanos a los que rendí homenaje ayer en Mauthausen va a ser impagable. Estamos como para ceder ante las provocaciones y la humillación. El gobierno tiene que mantener una posición de determinación absoluta en esta materia. De hecho, estamos cediendo territorio. Hay un auge de la extrema derecha, no solo en España, también en toda Europa, lo apuntan los sondeos en las próximas elecciones europeas. ¿Por qué ha ocurrido esto y por qué la izquierda no está sabiendo pararlo?
Esto lleva ocurriendo una década larga, no es un fenómeno con el que nos hayamos despertado de un día a otro. Y yo creo que lo primero y lo más importante es entender por qué está sucediendo esto, por qué está sucediendo esto. Creo que tiene que ver con que la extrema derecha está aportando presuntas soluciones, presuntas respuestas a las preguntas de nuestro tiempo. Tiempo en el que se acumulan las crisis bélicas, geopolíticas, climáticas, energéticas, económicas, y la extrema derecha tiene un relato muy sencillo de explicación y de generación de un horizonte, ¿no? Siempre lo ha tenido y crea identidad con eso y está funcionándoles. Nuestra obligación siempre ha sido ofrecer y proponer una alternativa que consiga ese mismo efecto, con una diferencia. Lo que nosotros planteamos son respuestas que buscan solucionar esas crisis. Ya, pero no le están llegando a la ciudadanía. Bueno, es evidente que la situación en Europa es trágica para las fuerzas progresistas y que una vez más estamos llamados a la conformación de un frente democrático para defender los valores esenciales de la libertad, la democracia y los derechos humanos en una posición muy precaria. También, quiero decir, esta situación es trágica, como digo, pero España, con todo, no deja de ser una excepción a esa lógica y, por tanto, un referente. España es el único lugar prácticamente donde el ciclo progresista que se inició en la década anterior ha resistido con muchas dificultades, pero sigue estando en la medida de dar esa batalla. Y si lo miramos con un poco de perspectiva geopolítica e histórica, la importancia que tiene esto, el desenlace que vaya a tener, es que va a marcar una generación. Con lo cual, con todas las dificultades, con todas las contradicciones, con todos los problemas, tenemos que cuidar esta excepción nuestra. Tenemos que ser capaces, porque estamos llamados a jugar un papel de liderazgo en la confrontación de ese frente democrático. Porque si no, ¿cuál es la alternativa? No podemos resignarnos a ver cómo el fascismo crece y avanza por Europa otra vez. Para cuidar esa alternativa hay que darle a la gente, lo sabe usted bien, soluciones materiales concretas. Hablemos de su cartera. Han pasado 5 meses desde su toma de posesión. Soy consciente de que enfrentamos este desafío en un tiempo de grandes transformaciones. A la emergencia climática se añaden múltiples crisis relacionadas, sanitarias, económicas, de seguridad, medioambientales, que van... ¿Qué ha podido hacer y qué quiere hacer? Pues he podido hacer muchas cosas, pero menos de las que me gustaría. Es evidente que el escenario postelectoral que quedó en España, con las mayorías parlamentarias que hay, con la caída de los presupuestos para este año, pues limitan el radio de acción de un ministerio como el mío, que en materia de política social, pues digamos, su principal herramienta son los presupuestos, ¿verdad? ¿En qué nos hemos centrado? Pues en 2 grandes proyectos legislativos, que son la Ley de Familias y la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que buscan ampliar derechos en el ámbito de la política social y de la política de defensa de los consumidores, que yo espero y confío que en cuanto pasen las elecciones catalanas pues puedan retomar su tramitación. Vamos a hablar de cada una de esas 2 cosas. Sí, porque justo antes de esta entrevista su ministerio ha anunciado la apertura de expediente sancionador a varias empresas por engañar con precios en el Black Friday, y en la misma línea preparan una ley de consumo sostenible que persiga la publicidad engañosa, el greenwashing, entre otros asuntos. ¿Cómo van a perseguir toda esa publicidad engañosa? ¿Con qué recursos y sobre todo con qué sanciones? Claro, lo que hemos anunciado hoy pues son unos expedientes sancionadores a 2 grandes operadoras de comercio electrónico. Pues es algo que lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Justo antes del Black Friday suben los precios para poder decir luego que los vuelven a bajar. Son prácticas abusivas, fraudulentas y que están por todas partes. Vamos a sancionar estas prácticas. Con el greenwashing algo parecido, ahora todo el mundo lo sabe, ¿no? Todas las empresas son biosostenibles, verdes, todos los productos son estupendos, y detrás de esa publicidad muchas veces hay pues prácticas engañosas, abusivas o desleales, y el problema es que se hace recaer sobre cada consumidor individual la responsabilidad de informarse, de contrastar, de ver si todo eso es cierto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una ley que lo que va a establecer es el concepto de blanqueo ecológico o de greenwashing, como se llama, para regular estrictamente cuáles son las normas que deben seguir las empresas para poder publicitar sus productos, ¿no? A partir de su huella ambiental, etc. Y el objetivo de esta ley también es incentivar pues la pata de la producción en la transición ecológica, ¿no? No son los consumidores y sus estilos de vida quienes tienen que garantizar que esta transición sale adelante. Tenemos que transformar nuestro sistema económico de producción, de distribución, de comercio. Por tanto, va a ser una iniciativa importante. Pero para que eso tenga efecto y haga realmente a las empresas pensárselo 2 veces antes de engañar al consumidor, las sanciones tienen que ser fuertes, porque si no les convendrá engañar, porque la ganancia seguirá siendo mayor. Tenemos un régimen sancionador
en materia de consumo bastante vigoroso, porque aparte de que las multas puedan llegar hasta, en casos de prácticas desleales o abusivas, pues 1 millón de euros, pero existe un tipo legal que nos permite sancionar estimando cuál ha sido el beneficio ilícito que han obtenido y multiplicándolo entre 4 y 6 veces. Es decir, van a ser sanciones disuasorias, tanto en el ámbito del greenwashing como en el del Black Friday, como estamos investigando también a inmobiliarias que siguen cobrando a los inquilinos un mes de alquiler por adelantado, cosa que prohíbe la ley de vivienda, ¿no? No se pueden cobrar esas tasas a los arrendatarios. Y como en otros muchos ámbitos que estamos... ¿Y tienen recursos para aplicarlo? Porque a veces lo que ocurre es que no tienen ustedes recursos para enterarse de cuándo se están produciendo esos fraudes. Enterarnos, nos enteramos, porque en España hay un movimiento consumerista muy vigoroso que realiza estas denuncias y las trae. Para poder desarrollar estas investigaciones, que requieren de muchos recursos, de mucho tiempo, de mucho personal y de mucho esfuerzo, pues tenemos menos de los que nos gustaría. Sobre todo porque a veces cuando tenemos que entrar en una disputa con grandes empresas, pues disponen de departamentos jurídicos y de la capacidad de contratar abogados, ¿no? Pues hay una asimetría evidente. Pero nosotros tenemos una cosa de nuestro lado, que es la ley. Y la ley se aplica por igual a todos, independientemente del poder que tengan. Así que el Ministerio de Consumo va a cumplir con sus obligaciones y lo va a hacer por medio de sanciones ejemplares. Hablando de leyes, como usted decía antes, una de las primeras medidas que ha tomado ha sido retomar la ley de familias. La protección económica y social de las familias, ¿en qué se traduce? ¿En qué se concreta? Pues mire, se concreta en la ley de familias que hemos empezado a tramitar, que va por primera vez a reconocer la protección jurídica de las familias monoparentales, que va a ampliar los supuestos... Fue una de las propuestas estrella del anterior Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no pudo ver la luz con Ione Belarra y que Pablo Agustín-Duy relanzó el pasado febrero prácticamente intacta para agilizar su aprobación. En el texto destacan la protección de las familias monoparentales, el 80% a cargo de mujeres, de las familias reconstituidas, es decir, las que al menos uno de los miembros de la pareja tiene descendencia de una relación anterior, de las familias con una persona dependiente y de las familias migrantes, también la equiparación de parejas de hecho y matrimonio y la ampliación de los supuestos de familia numerosa y de esos 100 euros al mes por hijo hasta los 3 años. ¿Le parecen suficientes esos 100 euros mensuales por hijo para fomentar la natalidad hoy día? No, evidentemente no. Y además es que España es una anomalía en Europa. España es uno de los pocos países que no tiene una prestación universal por crianza. Esta es la batalla que he querido dar en esta legislatura, lo digo, cada vez que tengo una oportunidad. España debe adoptar una prestación universal por crianza, que debe llegar hasta los 18 años y que debería estar en 200 euros. ¿Para todas las familias o solo para aquellas que no tienen recursos? Para todas las familias. ¿Incluso también a esas familias ricas? Exactamente, porque esas familias ricas lo que tienen que hacer es pagarla con impuestos. Es decir, la política social debe ser universal, porque funciona mejor, porque llega mejor. Fíjate, tenemos un problema con las políticas sociales, que es que las mayores dificultades que tenemos para llegar con las prestaciones es precisamente a las familias que están más excluidas, a las que cuesta más incorporar, porque los trámites burocráticos de la administración son farragosos, porque están desconectadas de los servicios sociales. La universalidad es la manera de conseguir que las prestaciones lleguen a todas partes, lleguen inmediatamente y sin implicar una carga burocrática grande. De lo que tienen que ir acompañadas estas prestaciones es de una reforma fiscal realmente progresiva. Siempre dicen, pero una familia rica, el CEO de una multinacional tiene que tener una ayuda. Lo que tiene que hacer es tributar por su renta y por su riqueza y por su patrimonio. Y a continuación recibir lo mismo que todo el mundo. ¿Y usted puede comprometerse aquí a que esa prestación de la crianza universal va a salir adelante en esta legislatura y que además va a contar con el respaldo de una reforma fiscal que haga que paguen los más ricos aquello que están recibiendo? Yo puedo comprometerme a que me voy a dejar la piel para conseguirlo, porque para esas dos cosas me parecen, desde mi ámbito, lo más importante, lo que más puede significar una transformación, porque detrás del aumento de la protección social y de una reforma fiscal, lo que hay es una idea muy sencilla, que es la redistribución de la riqueza y del poder en España. Por tanto, esa es mi pelea. Ahora bien, no te voy a engañar con falsas promesas. Las mayorías parlamentarias son las que son, las lógicas de la coalición son las que son. Yo voy a pelear, voy a llevar esto al extremo, al límite. Creo que el día que adoptemos estas medidas en España, miraremos atrás y nos llevaremos las manos a la cabeza por no haberlo hecho antes. Como un país con las cifras de pobreza infantil que tiene España, como un país con las cifras de desigualdad que tiene España puede dudar a la hora de hacer esto. Vemos cada día los márgenes
empresariales de los últimos años que se han disparado, beneficios récord, y al mismo tiempo vemos cómo se mantienen las cifras de exclusión social, de desigualdad y de pobreza. Esto es inaceptable. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando se pregunta a la ciudadanía por medidas de redistribución y de ampliación del estado del bienestar y de protección social, el consenso es apabullante. En la legislatura pasada se preguntaba por muchas de las medidas del gobierno de coalición, que tenían un apoyo hasta del 80%, y luego por la valoración del gobierno, que era menos de la mitad, y se decía, es que el gobierno ha comunicado mal. El problema no era ese, el problema es que el consenso que hay sobre estas materias, sobre política social, sobre la redistribución, trasciende a las identidades políticas, ya existe en la sociedad. Lo que hay son formidables resistencias para transformarlo en políticas públicas, por una estructura de poder y de riqueza en España. Entonces, respondiendo a tu pregunta, este es mi programa, esto es lo que yo voy a pelear, esto es en lo que yo estoy. Es difícil porque todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe cuáles son los números y todo el mundo sabe cuáles son las posiciones de los partidos políticos. Pero creo que mi obligación es dar esta batalla hasta las últimas consecuencias. Y creo que la ley de familias, que efectivamente retomamos de la anterior legislatura, y en cada oportunidad he querido también agradecer ese trabajo y reconocerlo porque es una muy buena ley, pero yo creo que en la tramitación parlamentaria se puede ampliar las medidas que lleva. Y yo quiero que por lo menos una ampliación progresiva de esa renta a crianza entre los 0 y los 3 años de 100 euros que hay ahora. Nosotros en los presupuestos estábamos negociando ampliarla hasta los 6 años como primer paso, del todo insuficiente, pero como primer paso, y desde luego eso es lo que yo voy a plantear este mismo año. Otra cosa que ha quedado pendiente es la extensión de 16 a 20 semanas el permiso de maternidad y paternidad. ¿Se logrará esta legislatura? Sí, sin duda, porque eso está negro sobre blanco en el acuerdo de coalición y por tanto... Bueno, había tantas cosas negro sobre blanco en el acuerdo de coalición de la pasada legislatura. Bueno, pues se hicieron un montón que no de ellas, digo que muchas de las cosas que no se cumplieron, por ejemplo, derogación de la ley Mordaza. Bueno, pues es que a ver si esa sí la conseguimos hacer ahora mismo, porque creo que el ambiente es bastante proclive. ¿Ah, sí? Para que lo consigamos. Hombre, creo que de algo tiene que servir todo lo que ha pasado, ¿no? Toda esta gran reflexión y todo este gran debate sobre la degradación de la vida pública, etcétera, bueno, pues habrá que ir al corazón de ello. ¿Y van ustedes a exigirle al PSOE que por fin derogue la... ley Mordaza? Por supuesto, ya lo hemos dicho y lo vamos a hacer, pero es que además no solo por la ley Mordaza en sí misma, sino porque no se entiende la degeneración de la vida democrática en España sin entender ese dispositivo, ese conglomerado que de la mano de las políticas de austeridad lo que hizo fue reforzar toda la lógica represiva, toda la lógica para cercenar derechos, básicamente, porque se necesitaban aparatos de Estado represivos para poder, desmantelar los estados del bienestar en Europa. Bueno, pues ya estamos trabajando en revertir toda esa lógica y tenemos que ir más allá. Si la legislatura anterior fue la legislatura para revertir los recortes de la austeridad y demostrar que se podía ampliar el gasto público y salir de una crisis sin recortar derechos, bueno, pues esta tiene que ser la legislatura en la que abordemos el problema de la desigualdad en España. Y eso lo vuelvo a decir. Más redistribución de la renta, de la riqueza y del tiempo, que de eso va a cortar la jornada laboral. ¿Ustedes también se habían comprometido a cortar en esta legislatura la jornada laboral? Sí, este mismo año. Y va a suceder. Estás adquiriendo aquí muchos compromisos. Luego lo voy a llamar y voy a decir a ver si se han cumplido al final de estos 4 años. Yo vengo a dar cuenta y lo que no se haya conseguido a explicar por qué. Pero el Ministerio de Trabajo está liderando una mesa de diálogo social, como debe ser, como sucedió con la reforma laboral, como sucede cada vez que se ha subido el salario mínimo, porque este es otro compromiso. Está en el acuerdo de coalición, reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldo. Y esto es algo que tiene más trascendencia que el hecho de que la gente vaya a salir 1 hora antes de trabajar, que tiene mucha trascendencia, ¿eh? Porque esto es ubicar el tiempo en el centro de la agenda política. Y el tiempo también es un recurso de poder. El reparto del tiempo refleja una distribución del poder y, por tanto, trabajar menos y cobrar más es una manera, una forma de redistribuir el poder en la sociedad. Por eso lo vamos a hacer. Y antes me decíais de los permisos por nacimiento de 16 a 20. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene que ir reflejado en los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, cuando decayeron los presupuestos, pues tenemos que encontrar la manera de por lo menos irlo haciendo gradualmente. Y no solo eso. Está también la remuneración de los permisos parentales de cuidados, que son permisos por cada hijo o hija menor de 8 años. Ahora mismo ya está reconocido un permiso de 8 semanas por cada hijo, pero es sin remunerar. Vamos a remunerar 4 de esas 8 semanas. Lo tenemos que conseguir cuanto antes. Tú me dices, ¿cuándo? ¿Te comprometes a ello? Claro, porque lo tenemos firmado, porque lo hemos negociado. Ahora bien, nuestra labor, de nuevo, dentro de la lógica de la coalición, es intentar conseguirlo lo antes posible y el máximo posible.
digamos, yo no puedo hacer otra cosa más que insistir en ese compromiso, que lo tengo firmado y que lo vamos a conseguir más pronto que tarde. Ya que usted ha sacado la reflexión de Pedro Sánchez, el presidente, en torno a la máquina del fango, como él la llama, y a la desinformación y los bulos, ¿cree que esa reflexión, para volver sin propuesta ninguna, en realidad no fue más que una maniobra electoral, como parecen además mostrar los sondeos que salen, por ejemplo, de las próximas elecciones europeas y catalanas? A mí, te digo con total sinceridad, me desespera un poco la capacidad que tiene la política española de generar niveles muy superficiales de conversación, ¿no? De qué ha pasado y qué ha dicho y cómo se sintió y entonces tal, y qué dijo no sé quién. Creo que tenemos que ir a lo que hay detrás. Y lo que hay detrás de este proceso es una operación sistemática desde el día que se formó el gobierno de coalición para desconocer su legitimidad por parte de la derecha y de la ultraderecha, que no aceptaron el resultado electoral, no se creyeron que eso saliera de las urnas y, por tanto, están en una operación de tumbar al gobierno cuanto antes. Pero la reflexión de verdad aquí ¿es para quitar al gobierno para ponerse ellos? Evidentemente sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve los engranajes del poder en España? Y lo que lo mueve es un pánico a la más mínima agenda reformista de la distribución del poder y la riqueza en España. Entonces, la manera de responder a esa ofensiva, evidentemente, es a nivel de cómo funcionan los medios de comunicación, los panfletos de la ultraderecha, el nivel de la vida pública, los insultos, el no sé qué, el Consejo General del Poder Judicial, importantísimo. Pero el fondo de todo esto, la estructura real, tiene que ver con un reparto del poder y la riqueza en España. Y la mejor manera de contestar a esto es profundizar en esa agenda, es redistribuir el poder. Porque lo que están haciendo es ejercer la posición hegemónica que tienen en España, que hace que con las elecciones cambia un pequeño porcentaje. ¿Y usted qué haría? Yo lo quería, pues lo he dicho desde el principio en esta entrevista y lo digo todos los días. Con la cuestión de la información. A ver, sobre la cuestión de la información hay vías de entrada que son evidentes. Lo primero es que esta proliferación de panfletos ultraderechistas que su única labor es ser palancas de intervención política para la ultraderecha, pues eso, y que tienen además financiación pública. Lo primero es transparencia respecto a las fuentes de financiación. Lo segundo es que no puede estar esa gente en el Congreso de los Diputados montando altercados todos los días, etcétera. Pero de nuevo te digo, es que esto me parece la superficie, el síntoma. ¿Qué tiene que hacer un gobierno decidido a defender su legitimidad? Pues lo que tiene que hacer es una reforma fiscal. Lo que tiene que hacer es acortar la jornada laboral, lo que tiene que hacer es remunerar los permisos de conciliación, lo que tiene que hacer es intervenir el mercado inmobiliario en España, que es la principal fuente de desigualdad que existe en nuestro país. De eso queríamos preguntarle. Cuando usted habla de intervenir el mercado, llega la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y dice que ahí hay negocio y que lo que quiere es que los inversores privados entren en la oferta pública de vivienda. Y luego llega el ministro de Transportes, Óscar Puente, y presume de que el fondo buitre BlackRock va a invertir 60.000 millones en España. Y usted, que forma parte de ese mismo gabinete de gobierno, ¿qué opina de eso? Yo lo que opino es que lo primero que hay que hacer es regular los pisos turísticos que están destruyendo nuestras ciudades, que lo que hay que hacer es movilizar la vivienda vacía, que lo que hay que hacer es regular los alquileres de temporada en todo el país, que lo que hay que hacer es regular el alquiler de habitaciones, que es algo de lo que no habla nadie y que es la manera en la que se está desangrando a la gente que menos tiene, a la clase trabajadora. Lo que hay que hacer es desmantelar la cultura del rentismo a todos los niveles que ha imperado en España y que ha hecho que para las clases trabajadoras vivir de alquiler ya no sea solo un factor de desigualdad que determine cómo vives, sino de pobreza, de tener una clase trabajadora pobre porque no puede pagar el alquiler. Esto es un drama y esto es una situación inaceptable para la democracia. Claro, y entonces, ¿qué piensa de lo que dicen sus compañeros ministros? Yo lo que pienso es que lo que me corresponde es poner encima de la mesa una hoja de ruta inmediata para intervenir el mercado inmobiliario y bajar los precios del alquiler. Y luego, pues cada cual que explique cuál es su posición y que la defienda públicamente. Pero eso va a pasar. Tenemos una ley de vivienda que no se está aplicando. Los precios del alquiler están en unos límites, vergonzosos. ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, pues sobre la ley de vivienda, lo primero que hay que decir es que el problema es que la tienen que aplicar las comunidades autónomas. Entonces no entremos en el juego en el que el Partido Popular en Madrid dice que los precios del alquiler en Madrid se deben a la ley de vivienda cuando es una ley que ellos no aplican. ¿Qué se ha hecho? Pues de momento, hace apenas unos meses, en Cataluña se empezó a aplicar el índice del alquiler, ¿no?, de control de precios de alquiler que prevé la ley de vivienda y que existe para toda España. Creo que tenemos que reforzarlo y que tiene que haber presión social
sobre la derecha para que la apliquen en las comunidades donde gobiernan. Pero como tenemos este problema, que es el obstruccionismo respecto a esta cuestión por parte del Partido Popular, que no es gratuito, lo hace para defender precisamente ese modelo extractivo y rentista, pues lo que tenemos que hacer es intervenir desde el gobierno central. Pero que es un modelo que no solo defiende el PP, también el PSOE. Bueno, la legislatura pasada se consiguió arrancar una ley de vivienda que, imperfecta y con las lagunas que tiene, por lo menos nos ha dotado de una herramienta para poder intervenir. Pero estás apuntando a las contradicciones. Yo, desde mi ministerio, las competencias que tengo son las que son pequeñitas. ¿Y qué voy a hacer? Pues perseguir a inmobiliarias dentro de mis competencias que violan la ley, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Pues poner encima de la mesa de la negociación dentro de la coalición las medidas. Pero claro, para esto hace falta fuerza social, para esto hace falta movilización y hace falta presión, que creo que existe perfectamente, pero que la tienen que notar los actores políticos. Y también ustedes como actores políticos también pueden presionar desde su lado, quiero decir, ser muy contundentes. Acabemos hablando precisamente de lo que está haciendo Sumar y la izquierda en los últimos minutos. No nos han votado solo para parar a la derecha, para evitar que Abascal fuera vicepresidente del gobierno. No nos han votado solo para esto. Ahora sí, tras la pausa, vamos a gobernar. Escuchamos a Yolanda Díaz este fin de semana apoyando la candidatura de Jessica Albiach de los Comuns en Cataluña. A mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de esto. ¿Estaban ustedes en pausa hasta ahora? No estábamos en pausa, pero creo que es evidente que de las elecciones se salió con un doble mandato, ¿no? Porque hubo una movilización extraordinaria de la España plurinacional para resolver la cuestión, ¿no?, del conflicto con Cataluña, y de la España progresista para avanzar en la agenda social. Bueno, pues es evidente, todo el mundo lo puede mirar. En el primer frente, mal que bien, con muchas dificultades, con nadie defiende la ley de amnistía abiertamente, tal, pero ha producido efectos. En el segundo, la agenda social ha estado secuestrada por la coyuntura política y secuestrada por una falta de voluntad de avanzar en ello. ¿Qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que está diciendo Yolanda Díaz en este corte? Pues que hemos dicho, es el momento de hacerlo. Porque si no lo hacemos ahora, si no lo hacemos para reaccionar, y entonces hay que desbloquearlo. Es que se lo tengo que decir con total sinceridad, ya lo he dicho aquí en este programa. Tenemos la sensación desde alguna parte de la izquierda de que estaban ustedes en pausa en Sumar y no sabemos muy bien hacia dónde va esta coalición de partidos. ¿Hay una dirección, hay una organización, hay una coordinación clara y sólida? ¿De qué va a Sumar? Yo creo que lo primero, no estábamos en pausa, en absoluto. La situación ha sido difícil, es evidente. Todo el mundo lo ha visto. Sin presupuestos, con las mayorías parlamentarias, el desenlace que hubo en las primeras votaciones, con las elecciones vascas y las elecciones catalanas, con la complejidad de las mayorías parlamentarias, ha sido muy difícil avanzar. Y con la ruptura con Podemos. Bueno, eso es parte de la coyuntura. Está ligado además a las votaciones y a la complejidad de las mayorías parlamentarias, por supuesto. Y al mismo tiempo, pues Sumar estaba en un proceso de conformación que ha llegado con la Asamblea, etcétera, etcétera. Una situación compleja, pero no creo que sea justo decir que no hay dirección política o que no hay pausa. Hay clarísimamente una agenda de políticas públicas y una agenda de transformaciones democráticas sobre la mesa, y hay un horizonte para ello. Pero España, no nos engañemos, un ciclo electoral permanente como este secuestra la agenda política. Hemos ido enlazando unas elecciones con otras, hemos estado subordinados a una lógica que hace que haya sido muy difícil lograr avances, hasta el punto que, mira, yo saqué dos leyes que heredé de la legislatura pasada, pero dos leyes con un potencial transformador enorme, pero esas leyes han quedado suspendidas hasta que pasen las elecciones. Entonces eso no es falta de agenda, de voluntad, de determinación o de horizonte. Es que este momento ha sido, estos primeros meses de la legislatura han sido muy convulsos y muy complejos. ¿Y cuánto influye la ruptura con Podemos en el hundimiento de la izquierda en las últimas elecciones, en las gallegas, en las vascas? ¿Y qué responsabilidad tiene Sumar en todo ello? Yo creo que todos los actores políticos tienen responsabilidad en lo que evidentemente no es un momento bueno. Esto creo que salta a la vista, pero también creo que en esas elecciones lo que se ha venido llamando la debacle de la izquierda, ¿no? Bueno, lo que ha habido ha sido una rearticulación de espacios, tanto en Galicia como en Euskadi. No ha sido que la izquierda haya desaparecido, es que, y es algo que es normal en los procesos electorales, porque pasa, pues hay una reacomodación y hay actores políticos que han obtenido unos resultados mejores que los anteriores y otros que por falta de implantación, por una situación política difícil, etcétera, pues han obtenido peores resultados. Pero es que ahora hasta los comunes están perdiendo, según los sondeos van a perder, se le van votantes al PSC.
Bueno, los sondeos en Cataluña apuntan a que el PSC está fuerte, pero los sondeos se han equivocado varias veces, ¿eh? Ya, pero últimamente con la izquierda de Sumar no se han equivocado. Bueno, yo en estas elecciones catalanas quiero verlo porque además, bueno, no nos dejemos llevar tampoco por el derrotismo. Yo creo que es un momento para reivindicar la posición que los comunes han tenido en todo el ciclo político. Una posición de coherencia, una posición de firmeza democrática, y que pues era muy difícil en los momentos de mayor confrontación en Cataluña mantener esa posición, defendiendo el diálogo, defendiendo una solución democrática, defendiendo que no se abandonara y no se aparcara la agenda social, y lo han hecho a lo largo de todos estos años, con mucha valentía, y creo que es un momento para defenderlo, y luego cuando hable las urnas ya veremos después. La desintegración o la separación de la izquierda no es solo la cuestión de Podemos, está también Izquierda Unida, el partido con mayor implantación territorial dentro de Sumar, que podría ayudar mucho en esas elecciones territoriales. No quiere ahora participar en la dirección de la plataforma de cara a la europea, después de los malos resultados en Euskadi y la mala posición que les han dado en las listas. ¿Qué pasa aquí? ¿Que fue de la Yolanda Díaz experta negociadora? ¿Por qué eso no funciona dentro de Sumar? Vamos a ver, a mí me gustaría hacer un elemento de contexto aquí. En realidad, llevamos un ciclo bastante largo en el que la izquierda ha tenido un papel protagonista que no había tenido en décadas anteriores, en las que se han conseguido transformaciones importantísimas, en las que se han roto cosas que parecían imposibles, como acceder a un gobierno en España de la izquierda, ¿no? Es un ciclo muy largo, que dura más de 10 años ya probablemente. Es normal y es lógico que a lo largo de ese ciclo haya altos y bajos, haya dinámicas complejas. Izquierda Unida está ahora, por ejemplo, en un proceso interno, Sumar estaba en formación. Creo que es normal y creo que hacemos un flaco favor cuando sobredramatizamos estas cosas. Y creo que además hay otro elemento que permíteme que lo diga abiertamente, porque es una constante también. Esta capacidad que hemos tenido de estar permanentemente hablando de nosotros mismos, magnificando los conflictos, explicándolos mal al mismo tiempo, porque ya es difícil, poner un conflicto en primer plano y al mismo tiempo explicarlo mal políticamente. Creo que es una dinámica que todo el mundo en la izquierda reconoce que ha sido extraordinariamente nociva. Entonces creo que en un momento, precisamente por la coyuntura del mundo, de Europa, de España, por lo que nos jugamos, creo que sería hora de reconducir nuestra capacidad de tener debates políticos y sobre todo nuestra forma de comunicarlos para que la izquierda no sea noticia permanentemente por el dramita interno, el conflicto de no sé quién con no sé quién, la incapacidad de tal, y que hablemos de lo que importa, que son las transformaciones sociales que tenemos que hacer en España, que es la responsabilidad que tenemos respecto a un mundo en el que pues, la crisis climática, el auge del fascismo, el genocidio, hablemos de eso, que además es que es lo que quiere nuestra gente. Nuestra gente está hasta las narices de que hablemos de conflictos internos y de la pullita de este y el rencor de no sé quién. Hablemos de políticas, hablemos de programa, hablemos de, digamos la verdad también sobre las dificultades que implica estar en un gobierno. Es lo que estoy intentando yo hacer aquí, ¿no? Pero lo digo con toda la convicción. A lo mejor me equivoco, en unos años me arrepiento. Cada centímetro que se gane, cada derecho que se defienda, cada paso atrás que se evite, merece la pena. Centrémonos en eso. Pues le agradezco mucho que haya venido hoy aquí a hablar de todo esto. Ha adquirido unos cuantos compromisos, o por lo menos el compromiso de intentar no pocos avances. Le espero al final de la legislatura o en unos cuantos meses para ver si se ha conseguido lo que aquí ha puesto sobre la mesa. Hagamos en unos meses, si te parece, que el final de la legislatura está tarde. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Financia el periodismo libre e independiente.